Las guerras son terribles en esta galaxia de terror. Mundos enteros incluso son consumidos por el gran devorador. Bestias horribles son desplegadas a los mundos que son elegidos como su alimento. Los mundos más defendidos del imperio incluso caen en cuestión de horas. Nada escapa de sus garras ni de su hambre. E incluso antes de que el gran devorador llegue al mundo, el cual será su presa, su infección ya está presente en el mundo, preparando a la civilización y así volverlas presas fáciles para los tiránidos. Esta infección son los llamados los Genestealer, y estos serán los primeros protagonistas de esta nueva invasión a nuestra tierra. Este video es gracias a todos aquellos que pidieron este escenario, y aunque el resultado ya es obvio, no está de más plantearse tal escenario. Entonces, comencemos. Guerras terribles asolan un mundo imperial. Las rebeliones en las ciudades colmenas son causadas por los Genestealer. Como ratas salen de sus madrigueras desde todas las partes. Todo esto con el objetivo de cumplir su misión: preparar el planeta para la llegada de su dios, los tiránidos. La infección había logrado infiltrarse hasta en los estratos más altos de la sociedad. Tiránidos consumían el planeta junto al culto sin distinción. Pero lo que no contaban es que ya muchos escapaban. Poco a poco, casi todos eran cazados y luego llevados a su exterminio. Muchos lograron escapar en naves de transporte capturadas, y aunque muchas de las naves lograron ser dañadas, aún así logró escapar. Y una de estas es nuestra nave protagonista. Esta nave, aunque muy dañada, logró ser tragada por la disformidad y así lograr su cometido. El tiempo pasó y la nave es expulsada a nuestro sistema solar. Pero sin alimentos y sin ningún mundo cerca, los Genestealer entran en estado de hibernación. Es un sistema vacío y apenas explorado por la humanidad. La nave de transporte, que prácticamente es casi chatarra, navega por el vacío como un asteroide sin rumbo. Casi sin ser detectada, avanza por nuestro sistema acercándose a nuestro planeta. Tras el transcurso de los años, este cuerpo extraño es detectado por nuestros telescopios. Después de todo, es una nave de 1 kilómetro. Aquí la NASA lo toma como un cuerpo solamente extraño, que está a la deriva. Pero con el pasar del tiempo, esta nave es ignorada y solamente estudiada cada cierto tiempo. Hasta que en una situación, logran entender su rumbo, y este iba a estrellarse con la Tierra. Es así que por fin las agencias espaciales entran en alerta. Un asteroide iba a caer en el planeta e iba a causar daños terribles si es que este cae en alguna ciudad, aunque realmente esto sea casi imposible, pero aún así las alertas se mantenían. El tiempo pasa y el cuerpo extraño está por entrar a la órbita terrestre y pronto a entrar a la atmósfera. Afortunadamente, este iba a caer en una zona no urbana. Las agencias espaciales como la NASA confirman que el cuerpo extraño va a caer en una zona desértica de... ¿Qué país? Entonces el cuerpo extraño está por caer en la zona desértica de Lima, Perú, fuera de la zona urbana. Es así que los científicos entran en acción y nada alerta a la seguridad interna. La NASA hace su trabajo y ordena una comunicación con la presidencia de este país desafortunado. Una evacuación inmediata en los alrededores de la zona de impacto es creada. Con la gigantesca nave cayendo a gran velocidad, el impacto iba a ser catastrófico. Pero para este punto los Genestealer ya habían despertado de su hibernación, mucho antes de que siquiera entren a la órbita terrestre. Allí es cuando uno toma un pod de aterrizaje y sale de la nave como un meteorito. Este es el Patriarca. Los telescopios y los satélites simplemente toman esto como parte de los escombros y no se le toma importancia. La nave cae, las fuerzas de seguridad nacional llegan al punto de impacto y comienzan a acordonar la zona, no permitiendo que nadie entre o salga de este lugar. Tras la llegada de los científicos, estos quedan totalmente fascinados. Esto no era un asteroide como tal, sino una especie de nave alienígena, y comienzan a prepararse para su estudio.
Las noticias de una roca espacial en Perú es vista en todo el mundo y pone al país en el foco del mundo. Con el pasar de los días, se logra ingresar. Comienza una revisión de toda la nave. Es así que militares junto a grupos de expedición científico encuentran cosas extrañas. Seres extraños y grotescos, pero gracias a Dios todos muertos. María, una científica de la Universidad de Lima, dice que esto es una obra de Dios. Si estos alienígenas de por sí, estando muertos, eran de terror, vivos serían la pesadilla más espeluznante llevada a la vida real. Muchos quedan atónitos ante tal panorama. Científicos de todas partes del mundo arriban a este país con fines de investigación y crean ahí sus instalaciones. Pero en las sombras, lo más importante está escondido. Un Genestealer está suelto. Este logró pasar desapercibido con los escombros de la nave. Y así es como esta bestia horripilante logra esconderse en las zonas desérticas, en cerros alejados de la ciudad, analizando todo lo que pasa, mientras decide cómo comenzar la infección. Y el no ser descubierto es su principal objetivo. Comienza la infección. Con el Genestealer libre y con la capacidad de hacer lo que quiere, lo más probable es que primero haga un jodido hoyo en algún cerro, o simplemente entre en alguna mina abandonada y cree ahí su nido. Aquí esta bestia lo que primero hará es analizar el terreno, estudiar a la población y su comportamiento. Esto se le haría muy fácil, ya que las zonas periféricas de la ciudad muchas veces no tienen servicios básicos como el agua y, lo más importante, la luz. Los servicios policiales, incluso menos. Ni una patrulla es vista por estos lugares. Entonces, con la oscuridad a su favor, este Genestealer completará su análisis y procederá a raptar habitantes que se aventuren en la oscuridad de la noche. En su mayoría, delincuentes, vagabundos y gente de los estratos más bajos con muy mala suerte que transite a muy altas horas de la noche por este lugar. Con sus víctimas ya raptadas e hipnotizadas en su madriguera, el Genestealer le infundirá una parte de su propio patrón genético, que se le administrará debajo de su piel a través de un tubo acanalado llamado ovipositor. Este es un proceso conocido como el beso del Genestealer. El parasitismo resultante alterará su cuerpo y mente, obligando a la víctima a reverenciar al Genestealer como una figura mesiánica, el ídolo de una nueva religión obsesiva. Comienza la primera generación. Además, estos cambios en el organismo de la víctima hará que tenga un apetito sexual desenfrenado. Aquí estas personas harán lo que sea para reproducirse y pasar el contagio. Muchos lo harán con su pareja y luego irán a por prostitutas. Esto es lo que se le hará más factible, ya que son personas que nadie extrañará y nadie tomará tanta importancia. Entonces, luego de concebir el acto, estas mujeres serán infectadas al instante. Es aquí donde las furcias infectadas ya controladas por el patriarca perforarán los condones e irán infectando a muchos de sus clientes. Los pagines, las personas, ya llevarán consigo la infección y comenzarán de nuevo el proceso. Otros, ya con su pareja, también las infectarán y pronto se producirán embarazos y luego un terrible nacimiento. Nacerán híbridos Genestealer, que serán criaturas grotescas y deformes, horribles de contemplar. Estos híbridos iniciales serán la llamada primera generación. Pero algunos dirán, ¿por qué simplemente los padres no eliminan a sus hijos deformes? Pues estos están hipnotizados, gracias al control psíquico del patriarca llamado el Broodmind. Estas familias verán a la criatura como un humano, como una madre y padre que jamás le hará daño a su propia cría. Para la familia, este será un hermoso y bello bebé. ¿Y si la pareja del ejemplo ya tiene hijos? ¿Qué harían con ellos? A ellos no los tocarán, y menos infectarán de la manera habitual. Los Genestealers se rigen con la sociedad en la que están, y no harían daño a esos niños para no llamar la atención. Lo que pasará con estos niños es que probablemente serán llevados al patriarca y serán infectados por el ovipositor. Los siguientes hijos de la familia nacerán como humanos normales. Esto porque la hibridación solo funciona con el primer hijo híbrido.
Pero esto no quiere decir que los demás hijos que nazcan estén libres del control mental aunque tengan apariencia humana, ya que seguirán con su rutina normal adorando al patriarca. Estos son los que se volverían hermanos de la prole, seres fuera del culto, pero que trabajarán a favor de él. Ahora, ¿cómo esconderían al bebé mutante de la sociedad? Pues probablemente será llevado al nido, donde el patriarca verificará a la cría y será escondida ahí. Hasta este punto, la mayoría del pequeño pueblo ya estará infectada gracias al beso Genestealer. Un pueblo alejado y olvidado viviendo una vida sin quejas ni reclamos. No levantará ninguna sospecha. Todo un pueblo escondiendo a las aberraciones del nido. Y el primer foráneo que intente hacer algo diferente será rápidamente raptado y posteriormente infectado. Entonces el tiempo pasa y las criaturas híbridas de la primera generación comienzan la reproducción con las siguientes víctimas hipnotizadas. La segunda generación ya establecida y el culto del pequeño pueblo ubicado en la zona periférica de la ciudad busca una expansión más sutil y empiezan a infectar a algunos policías que transiten a muy altas horas. Claro, todos ellos saliendo un poco más a la ciudad. Aquí, los bebés de la segunda generación ya no son tan bestiales. Ahora al menos, estas nuevas criaturas son jorobadas y encorvadas, no a la manera de los ancianos o enfermos, sino más bien como resortes presionados que están listos para explotar en un movimiento repentino. Estos híbridos pueden tener 5 o incluso 6 miembros, pero sus ojos y bocas son como la de su padre o madre humano, y ellos podrían hacerse entender en un español muy básico. Es así que estos son usados para hacer trabajos como hacer más madrigueras, cargar herramientas, entre otras cosas. Aquí la infección se propagaría aún más, y probablemente los hermanos de estas criaturas buscarían atraer nuevas víctimas que crecerían mucho más. También aquí nace el icono del culto. Este Genestealer será el más favorecido y se le confiará el icono sagrado del culto, convirtiéndose en el centro de la devoción de sus parientes. Todo en reuniones muy secretas. Nace la tercera generación. Aún con el nido lleno de estos aberrantes de la primera y las bestias esclavas de la segunda generación, la infección se empieza a propagar por los siguientes pueblos y varias partes de la ciudad. Y a medida que transcurre cada ciclo, la descendencia híbrida presenta cada vez menos mutaciones respecto a la base genética humana. La tercera generación se caracterizará por una postura rígida. Aunque parecen humanos desde la distancia, si se les ve cerca, tienen cabezas muy marcadas, piel de color violeta e incluso pueden ocultar un miembro vestigial bajo sus ropas. Hasta aquí, lo más probable es que aún se mantengan ocultos y solo usen a sus hermanos de la prole. Solo saldrán en las noches, en las sombras, infectando y propagando más la infección en zonas marginales de la sociedad, incluso hasta con su propia sangre. Pero también comienzan a aparecer los quelomorfos híbridos, que sirven como una figura de héroe para los Genestealer. Este es usado como un héroe de revolución. Comienzan a aparecer grafitis en toda la ciudad, de un héroe que busca acabar con la opresión y tal vez la delincuencia. Esto se repite innumerables veces, despertando el sentimiento revolucionario del culto. En muchos de los casos, ignorados por la propia población, son tomados simplemente como grafitis de pandillas. Pero estas pinturas despiertan un poco la atención en la autoridad. Comienzan las investigaciones. Se cree que es un nuevo grupo de subversivos haciendo apología. Algo penado en este país. La DIRCOTE, la Dirección de Inteligencia contra los Subversivos, comienza sus operaciones. Y esto por la ingente cantidad de propaganda de rebelión con el afán de levantar las masas. Y aquí es donde comienza la cuarta generación. En la cuarta generación el culto Genestealer se puede hacer pasar completamente por humano, como tú o como yo. Tu vecino, tu amigo o incluso tu hermano ya puede estar controladas por el patriarca. Estos se introducirán en posiciones de poder para promover los objetivos del culto. Dentro de la jerarquía de la secta surgen los líderes de extraña influencia, magos psíquicos y demagogos carismáticos, cuya retórica
inflama aún más la subcultura. Es aquí donde comienza la verdadera influencia y las variantes del culto comienzan a hacer su trabajo. Lima, una ciudad de más de 10 millones de habitantes, una ciudad caótica imposible de controlar. Además, un país en donde las autoridades no hacen bien su trabajo y donde las instituciones no cumplen con su deber. Es por eso que los Gen Stealer aprovecharían tal situación, solo haciéndose pasar por el ciudadano promedio. Muchos tipos de sectas ya habrían ingresado al interior del país. Así son creados de nuevo, comenzando de nuevo el ciclo. Los Outriders serían estos exploradores. Estos montarían motos, carros o los que sientan que sea necesario. Incluso como grupos religiosos, deambularían por todas partes en busca de nuevas poblaciones para infectar y explotar. Por lo general, están dirigidos por un chacal alfus, que cumple el triple papel de francotirador, experto en comunicaciones y espía. Como se darán cuenta, no serán fáciles de detectar, se las sabrán todas, estarán siempre un paso adelante, sin levantar alguna sospecha, muchos de los cuales se ubicarían y se mantendrían escondidos en los barrios marginales, bosques o selva. De por sí, ya tendrán menos vigilancia y engañarían mejor a la inocente población, ya que muchas veces los que se encuentran al interior del país no cuentan al menos con mucha educación. Aún así, todos estos nuevos cultos creados seguirían sirviendo al patriarca. Ni uno se va de sus manos. Cientos de miles de Gen Stealer en una ciudad caótica, los cultos necesitan un apóstol. El Clamabus nace y se vuelve el difusor de la verdad. Son vistos como héroes que difunden el credo del culto por todas partes, dejando que la gente común sepa que se acerca la hora en que serán liberados de la esclavitud y vivirán una vida libre, común, sin trabajos. Cualquier mentira es necesario. No solo los propios Gen Stealer son metidos al culto, sino la gente abandonada se deja seducir ante tal discurso. El carisma de estas criaturas embauca las mentes débiles, como un político populista. Las sectas ya no se esconden y comienzan a hacer sus reuniones al público difundiendo su palabra como el evangelio. El Magus también hace su aparición. Su apariencia normal le permite operar como portavoz público del culto, que se disfrazará como un movimiento religioso, político y social del pueblo legítimo. Aquí los hermanos de la progenie directamente asuman que es su líder político o religioso, ganando adeptos rápidamente. Las autoridades locales no toman muy en cuenta esto, lo ven como una religión de locos más, pero la policía, en especial el Centro de Investigación, la DIRCOTE en Perú, lleva tras su rastro e investigando todas las anomalías. Aquí la inteligencia jugará con varias hipótesis para proporcionar evaluaciones de posibles escenarios o la evolución probable de los mismos, pero no obtendrá predicciones de lo que sucederá con absoluta certeza. Muchos catalogan este grupo como un grupo subversivo extremo que está ganando adeptos, pero no logran nada. Esto fácil, ya que habrá mucha infiltración. Los elementos más decisivos de esta lucha consistirían en investigar a los integrantes, a los simpatizantes de los partidos y facilitadores de este culto, y sobre todo, menoscabar sus planes. Y lo más importante, cómo es que se financian, tarea que será altamente difícil. Estos podrían decir que lo hacen con su propio dinero, con colectas y voluntarios, y así lo sería, ya que estos mantendrían una vida normal, nada fuera de lo ilegal, y los que hacen grafitis, ellos serán negados, no pertenecen a su comunidad. Al final toda la investigación caería abajo, no encontrarían nada raro gracias a tenerlo todo planeado. Lo más probable es que cualquier infiltrado en las reuniones rápidamente será controlado. Los infiltrados del culto en los más altos cargos archivarían toda la investigación, incluso imposibilitando tales actos. Aún así, lo que no se dan cuenta es que ya se liberó el arma, la propaganda ya está en juego, y el internet es su mayor herramienta. Pero esto no queda aquí. Los Gen Stealer se infiltrarán en absolutamente todas las instalaciones estatales, ejército, policía, ejecutivo, legislativo y judicial.
Los medios de comunicación también serán un mayor objetivo, ya que son el cuarto poder. Ellos ya sabrían que los medios de comunicación tienen mucho poder en este país. No será un objetivo que dejarán pasar. Ya adentro, habrán hermanos del culto maquinando todos sus planes y filtrando información. Tal vez algunos digan, ¿cómo pueden estos cultistas infiltrarse con tanta facilidad? Pues estos mantienen aún la mirada hipnótica, y esto los hace bastante carismáticos. Nunca reciben un no por respuesta. Y si no fuera así, aún así las redes de corrupción es demasiado fuerte en Latinoamérica. Con el culto dentro de estos, son los que harán todo lo posible para atrapar cualquier investigación. Aquí se descubre que la nave en la que el patriarca llegó está siendo investigado junto a los cuerpos encontrados. A pesar de que ya nos hablaba mucho de esto, es este momento en el que el Sanctus es liberado y empieza a desaparecer a cualquiera que plantee un problema para las actividades del culto y su supervivencia. Bueno, no los desaparecerían en sí, ya que esto levantaría aún sospechas e investigaciones. Solamente serán infectados y volverán a sus rutinas. Estos asesinos son tan buenos en función que pueden seguir el rastro de sus víctimas, como perros persiguiendo a sus presas sin importar a dónde intenten correr. Sus extremidades multiarticuladas y sus musculaturas maleables les permiten pasar por los espacios más reducidos y la capacidad de moverse en total silencio. Todo por el secreto del culto. Los biófagos, maestros de la manipulación genética y la bioalquimia, entrarían en la ciencia, medicina y más. Estos serán el responsable del proceso de mayor infección. Estos inventarán nuevos contaminantes que infecten a sus víctimas con su genética seno. Los biófagos contaminarán tal vez el agua, infectando a muchos ciudadanos. Además, controlarán a médicos o enfermeros y usarán la distribución de vacunas como armas. Sería la oportunidad perfecta. Miles y miles de ciudadanos serían infectados. Y esto solamente serían algunas de las maneras que usarán para infectar. En cuestión de tiempo, casi toda Lima está infectada y se ve repleto de Genestealers de cuarta generación metidos en las instituciones públicas, empresas, calles, trabajos comunes y más. Una vez infectado este país, comienza la otra infección. Los movimientos políticos salen al flote, ya con mucha más fuerza. Los medios de comunicación también serán controlados. Todo esto para la ocultación de toda información de este tipo. Este mismo método se repetirá en varios países gracias a los Outriders, que se dedicarán a propagar más la plaga. Pero estos cambios de los Genestealers solo tendrán algunas diferencias, como en su comportamiento, ya que, como dije antes, esta infección se adecúa de acuerdo a la sociedad en la que estén. Si un país es progre, los Genestealers también lo usarán. Buscarán llegar al poder con ese método. Si otro país vive en una dictadura, ellos también actuarán de igual manera y serán ciudadanos obedientes. Así el culto crecerá y crecerá más y más, llegando más y apoyarán a los que ya estén en esos países. Nace la quinta generación. Sin darnos cuenta, toda la TAM estará con la infección mucho más alta, y el resto del mundo tendrá cultos en su territorio tomando más poder con el pasar del tiempo. Todos ya estarían listos para salir cuando se dé la orden del patriarca y el Primus aliste sus ejércitos para una rebelión planetaria. Aquí es donde nacen los Purenstein, y comenzarán de nuevo el ciclo, siendo vistos como humanos normales y bebés hermosos. La siguiente generación nacerán únicamente para la guerra. Aquí los nexos ya habrían analizado e interpretado cada flujo y reflujo sutil que puedan identificar posiciones vulnerables para que sus parientes las exploten cuando sea el momento, señalando posibles rutas de flanqueo, pasajes subterráneos y calles perfectas para organizar emboscadas repentinas. También, el culto ya habrá amasado suficientes armas para el gran día. Además, los reductos saboteadores estarían listos para sabotear cualquier instalación ya marcada. Durante bastante tiempo, los hermanos del culto estarían listos para mostrarse cuando se dé la orden. Aún así, los Genestealers se mantendrían al margen, manteniéndose todos ocultos y controlando sus territorios, hasta que llegue el momento, la llegada de su dios, el niño de las estrellas. En un momento dado, con las agendas de los Genestealers cumplidos, es cuando el planeta es captado por las flotas tiránidas.
Aquí es donde se dan las instrucciones y comienza el día de levantamiento. Todos los miembros infectados del planeta actuarán como uno solo, unidos a la causa de la desestabilización, mientras las tropas de choque del culto eliminan los objetivos militares en los que han demostrado ser incapaces de infiltrarse. Este ataque de amplio espectro ha resultado siempre en victoria. Realmente, pocos mundos imperiales se salvan de esto. Los ejércitos de la Tierra básicamente serán atacados sorpresivamente, perdiendo así la capacidad rápida de reaccionar. La investigación y la multiinteligencia terrestre se vería superada. En el ámbito del análisis, las grandes limitaciones se llegarán a dar. Los analistas cometerían el magno error. En ese sentido caerán en el error llamado de la imagen espejo, la de comprender la amenaza desde una perspectiva puramente terrícola. Los ataques subversivos se darían por todo el mundo y se darían al mismo tiempo, saboteando y destruyendo industrias, aeropuertos, puertos, rutas, centros de comunicación, etc. Todo este esfuerzo meticulosamente coordinado por los Nexo, la secta genética, cuyas simulaciones, análisis tácticos y simulaciones de batalla guiadas dan a sus hermanos una ventaja vital. Además, su capacidad para absorber los recuerdos lo harían un ser perfecto. El conocimiento absorbido durante tanto tiempo lo harían un dios de la estrategia. Los Clamavos, expertos en la difusión de la desinformación y como en la interrupción de las comunicaciones, hackeos y demás habilidades, transmitirán sus planes en constante adaptación a la gran multitud de cultistas. Las bestias horripilantes de la primera, segunda y tercera, y los híbridos metamorfos de la sexta generación saldrán de sus madrigueras a destruir todo a su paso. En Europa, usarán los túneles subterráneos de sus huecos como ratas rabiosas. El ataque sorpresa realmente les daría una gran ventaja. Es más, todo contraataque y movimiento planeado terrestre será filtrado por los Genestealer dentro de los altos cargos. Bueno, más bien ya dejarían de funcionar. Toda institución se derrumbaría desde adentro. Los Genestealer siempre estarán varios pasos por delante. Los hermanos de la progenie saldrán de sus vidas comunes para ser armados como paramilitares y así cumplir lo que tanto han esperado. En este punto, la red sináptica Genestealer ya será plenamente detectado por los tiránidos. Y es así que comienza el terror. Con la llegada de los tiránidos a la Tierra, todo se pone aún peor. Con la Tierra en una guerra civil masiva, no hay ni una oportunidad, y menos hay tiempo para planear una defensa. Además, la sombra en la disformidad tiránida completamente creará temor en toda la población no infectada y la ansiedad. Las paranoias y el pánico se propagará. La sombra en la disformidad se da incluso de que antes siquiera llegue la flota al sistema solar. Solo entonces, la fuente de la amenaza emerge de la oscuridad. La flota tiránida será avistada como cuerpos celestes, visible como un banco de puntos en el cielo nocturno. Si bien estos cuerpos pueden parecer hermosos al principio, su extraordinaria fealdad se vuelve más evidente a medida que se acercan. Y esta bioflota no viene a iluminar, como los Genestealer lo piensan, sino que llegan a devorar todo a su paso. El culto ve la llegada de esta amenaza como el esperado cumplimiento de sus profecías. Aunque muchos empiezan a dudar, las personas no infectadas como los marginales serán los primeros en eso. El miedo les ayuda a entrar en razón, pero aún así, su fe los ciega. Los hace creer que los parientes del patriarca ya llegan a iluminarlos, liberarlos de las fallas de la humanidad. Están aquí para elevar a los fieles y elevarlos a la luz para siempre. Magno error. Las sombras caen sobre el mundo. El ambiente se llena del sonido del batir de las alas. La aterrorizada población alza la vista y ve descender las hordas voladoras de la flota que trauman a la población. Pero los Genestealer extasiados repiten frases diciendo que siempre oscurece antes del amanecer. Las celebraciones y los gritos de guerra resuenan en las calles mientras su frenesí devocional alcanza nuevas alturas. La marea de organismos de guerra conocidos como Gaunts cae sobre los principales bastiones de resistencia, todos estos ya asediados, barriendo cualquier resistencia por pura superioridad numérica. Nuestras armas simplemente no les harían ningún daño. Los cultistas, en total algarabía, agitan sus estandartes en alto, con la esperanza de atraer la atención de la hueste angelical. Y tras identificar los principales puntos de resistencia,
La mente enjambre despliega criaturas sinápticas altamente avanzadas para facilitar su destrucción. Con la mente guiando a cada prole, las hordas tiránidas no ven a los cultistas como presa. De hecho, solamente son ignorados al principio por las criaturas sinápticas que coordinan el ataque. Durante un breve y dichoso periodo, los cultistas y los tiránidos luchan del mismo modo. Pero ahí es cuando las bionaves de la flota enjambre expulsan nubes de esporas en la atmósfera. Esto de una variedad de tamaños y funciones como toxinas microscópicas. Las esporas inician el proceso de alterar el mundo para adaptarse a las necesidades de los tiránidos. La resistencia se convierte en presa, que gritan y huyen bajo la influencia de las esporas tiránidas microscópicas. Incluso la biosfera del planeta se vuelve contra nosotros, asfixiándonos con toxinas y en algunos casos, disolviéndonos en biomasa cruda lista para ser devorada. Una vez que nuestra resistencia ha sido asesinada, los cultistas se vuelven ansiosos para abrazar a sus parientes lejanos en celebración, jubilosos de que su familia que abarca estrellas está finalmente completa. Caminan hacia adelante, con los brazos abiertos, hacia la hirviente avalancha de formas de armas. Pero lo que no se esperan es que ellos también son desgarrados miembro por miembro. Solo entonces se dan cuenta de la verdadera magnitud de la locura del culto. El estado de ánimo del culto cambia rápidamente, de lealtad obstinada a pánico. La revelación final viene tanto desde dentro como desde afuera del culto. Aquellos que alguna vez adoraron a los cultistas se vuelven contra ellos, en la peor de todas las traiciones posibles. Cualquiera que busca el socorro del patriarca, en cambio, irá a su perdición. Con su sentido subsumido por la mayormente colmena, la criatura se convierte en otro tiránido más, otra célula sin nombre en el superorganismo, que cruza el vacío y que no quiere nada menos que devorar la galaxia. Tan pronto como nuestra resistencia en el planeta es vencido, el patriarca y su prole atacará a su propio culto, golpeando a los asesores cercanos y a los secuaces de confianza que mueren asfixiados por su propia incredulidad. Esos Genestealer de raza pura engendrados en el planeta anfitrión atacan a sus devotos padres de cuarta generación sin dudarlo, matándolos en una ráfaga de garras y bocas rotas. Aquel bebé que fue visto como humano devora a sus padres. Aquellos del culto que de alguna manera sobreviven a este sombrío giro del destino huyen lo mejor que pueden, pero no llegan muy lejos. Nuestro pobre mundo termina consumido como una bolita de carne más para el gran devorador. Simplemente no resistiríamos. Incluso si recurriéramos a bombardearnos nuclearmente hasta el olvido, eso no eliminaría toda la biomasa de nuestro planeta. Todos los seres vivos de nuestro planeta terminarían siendo consumidos dentro de las 24 horas, tras la llegada a la Tierra de los tiránidos.